estamos comenzando derechamente a hacer la clase de hoy. Acaba de asumir ayer en Ecuador el presidente Lasso. Es un presidente que ganó en segunda vuelta a su contendor, que era más bien el seguidor de la corriente del expresidente Rafael Correa. Se presumía una vertiente más bien vinculada al mundo socialdemócrata. Sin embargo, Lasso concitó el apoyo y, curiosamente, un movimiento muy propio de la política ecuatoriana, el Pachacutic. Ellos, por ser profundamente anticorreístas, prefirieron abstenerse o algunos votar derechamente a favor del candidato de derecha, que es de claro corte neoliberal. Él ha sido banquero, presidente del Banco de Guayaquil, y por lo tanto asume en un momento bien complejo para Ecuador, altísima tasa de desempleo, efectos de pandemia muy duros, muy fuertes, sobre todo en sus comienzos del año pasado, y con mucha incertidumbre. Pero lo que es más increíble es que de un parlamento de 137 escaños, el partido que representa el presidente Lasso en Ecuador tiene apenas 12 parlamentarios. Vale decir, tiene un apoyo parlamentario de menos del 10%. Lo que augura que va a ser difícil llegar a tener un calendario de programa del presidente Lasso que vaya acorde con sus planes originales. Más bien, la impresión que queda es que tendrá que buscar los necesarios apoyos para producir la gobernabilidad en dicho país, que en periodo de pandemia, con alta tasa de desempleo, con restricciones económicas, con una inestabilidad también muy marcada, se auguran difíciles momentos. Hace poco tiempo atrás leí un artículo de un comentarista internacional refiriéndose al caso de América Latina, y señalaba él que el régimen presidencialista rígido que normalmente impera en nuestros países, según él, era la causa de los innumerables conflictos institucionales que normalmente han desembocado en golpes de Estado. Afortunadamente, los últimos 25 años, la práctica del golpe de Estado ha quedado relegada a un segundo plano. Creo que los esfuerzos que se han hecho por recuperar la condición de régimen democrático de los países, para lo cual en el plano internacional son numerosos los instrumentos internacionales que refuerzan esta idea, aplicando incluso sanciones, entre otras cosas la cláusula democrática de la Organización de Estados Americanos, OEA, apunta precisamente en esa dirección, y además la permanente y muy bien actuada persecución de aquellos delitos y crímenes cometidos por los agentes del Estado en abierta infracción a los derechos humanos, mientras permanecieron en el poder vía gobiernos de facto. Todo ello entonces nos augura que en el plano internacional se va a seguir consolidando este afán y propósito de vivir en democracia, para lo cual entonces los instrumentos internacionales son un valor importante y tienen un peso histórico también determinante. Aun cuando precisamente el régimen presidencial, y particularmente aquellos regímenes de presidencialismo rígidos o hiperpresidencialismo como el que tenemos en Chile, poco ayuda a que la institucionalidad
sea capaz de resolver los conflictos de poder que se generan entre las distintas instituciones del Estado. No es menor lo que está ocurriendo en Chile respecto de la pugna entre Parlamento y Ejecutivo, pugna que por lo demás viene arrastrándose desde el año 1990 con la recuperación de la democracia en Chile. Quienes hoy gobiernan no se cansan de repetir de que ellos son minoría en el Parlamento, pero sin embargo no han actuado en la búsqueda de acuerdos necesarios para superar las crisis que se han producido. No es menor que hace 10 días atrás la oposición al actual gobierno entregó un documento llamado de acuerdos mínimos para superar gran parte de los problemas sociales y económicos que ha generado la pandemia. Y hasta el día de hoy no ha habido una respuesta por parte del Ejecutivo, ni tampoco se han enviado los proyectos de ley para entrar a discutir los temas propuestos. Digo esto porque la última elección de del fin de semana antepasado nos da cuenta de una nueva correlación de fuerzas. En mi opinión, volveríamos a los 3/3 electorales, una clara votación de derecha, una votación de izquierda y una votación de centro-izquierda que se ha consolidado. De hecho, en la elección de concejales, que parece ser la elección que más puede permitir hacer pronósticos electorales, por cuanto allí cada partido político va representado. Las elecciones de alcalde y de gobernadores son unipersonales y en consecuencia van todos agrupados en torno a grandes coaliciones. No hay esta manifestación partidaria que sí se da en la elección de concejales, y la elección de convencionales constituyentes es una elección que se hará por única vez, tiene un tiempo limitado de ejercicio de su mandato constitucional, y es difícil predecir a partir de esa elección el futuro electoral, a pesar de que ya se incorporó un proyecto de ley que tendería a permitir que en las elecciones parlamentarias próximas los grupos de independientes pudiesen agruparse y presentarse en listas como tal. No sé si eso va a prosperar o no, eso va a depender del trámite legislativo. Es un trámite que tiene particularidades incluso en temas de formación de ley, en las atribuciones del presidente de la República, pero lo que sí vale la pena señalar es que un alto número de ciudadanos se sintieron interpretados por candidatos independientes en el sentido de que no pertenecían a ningún partido político como tal. Porque todos debemos saber que la independencia absoluta no existe. Cada uno de ellos, de nosotros, de ustedes, de mí, tenemos una marcada tendencia o una opción. Y por lo tanto el ser independiente lo único que significa es que no está adscrito como militante de un determinado partido político. Pero a como sea, esta nueva correlación de fuerza electoral nos retorna a los 3/3. Los 3/3 que a mí me tocó vivir con mucha fuerza, caracterizados, yo diría, por el gobierno de Jorge Alessandri del 58 al 64, el gobierno de Frei Montalva, la democracia cristiana, del 64 al 70, el gobierno del presidente Allende del 70 hasta el golpe de Estado, que dan cuenta los 3/3 de ese entonces. Los 3/3 de ahora van a ser distintos, han transcurrido en bastantes decenios, pero también ha habido una evolución en el mundo en su totalidad. A eso debe agregarse que desde el año 2008 el modelo neoliberal de economía ha entrado en crisis, particularmente
con la burbuja inmobiliaria, se ve allí una suerte de colapso de ese sistema económico, y por otro lado también el posmodernismo que ha marcado el desarrollo socio y cultural del mundo reciente, también está en conflicto y en crisis. Por lo tanto, se augura un fenómenos sociales, políticos, culturales complejos. Pero lo que sí es cierto es que la elección del fin de semana antepasado terminó con el derecho a veto que tenía un sector político del país para exigir llegar a acuerdos con ellos para poder avanzar. Eso fue lo que hicieron los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, porque ninguno de ellos tuvo mayoría en el Parlamento, sino solo hasta el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y solo mayoría simple, vale decir, la mitad más un voto, más no así los votos necesarios para tener leyes de quórum calificado o los altísimos quórum requeridos de 4/7, 3/5 y hasta 2/3 para provocar transformaciones mayores. No nos olvidemos que hasta la reforma constitucional del año 2005, diversas instituciones, las tres ramas de la defensa, la policía de carabineros, la Corte Suprema, nombraban en total 9 senadores, que eran los senadores designados, más los senadores vitalicios, que podían ser solamente Augusto Pinochet, que se autoatribuyó la calidad de presidente de la República, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien cumplió su periodo presidencial de 6 años, más no así don Patricio Aylwin, porque la Constitución establecía que para ser senador vitalicio requería tener un mandato o un ejercicio presidencial de 6 años, cosa que en el caso de don Patricio Aylwin, por la Constitución de 1980, fue solo un gobierno de 4 años. Entonces la reforma del 2005, la reforma constitucional, pone término a los senadores designados y vitalicios, por lo que, no obstante, el régimen binominal en lo electoral hacían prácticamente imposible que ninguna de las dos grandes coaliciones tuviese una mayoría plena o absoluta que posibilitase hacer los cambios requeridos. Por ello, es que el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, que provoca en la discusión ciudadana la posibilidad de, mediante plebiscito, llegar a redactar una nueva constitución, es un paso que empieza a poner término a la transición, y que la elección del fin de semana antepasado, a mi entender, definitivamente termina el periodo de transición de dictadura a democracia, con todas las luces y sombras que ese periodo va a seguir teniendo. Sin embargo, en el plano económico, debemos reconocer que gracias a la correcta estructura económica desarrollada en lo macroeconómico, Chile logró tener ahorros suficientes que hoy día debiesen gastarse. Eso es lo que está en discusión ahora mediante la propuesta de acuerdos mínimos comunes, por cuanto ellos significan renta básica universal, mayor esfuerzo y impulso a la economía, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, para lo cual entonces se sostiene por la oposición que debiese hacerse uso de parte de los fondos ahorrados durante estos últimos 30 años como Estado. Esa discusión entonces es intensa, y lo que uno ve allí es que en todo este proceso el factor de lo internacional, el elemento internacional desarrollado en este último periodo, ha sido importante para consolidar las cosas que de buena manera se han hecho. Hay otras que, por cierto, tienen más que una sombra, son de una opacidad
yo diría muy grande, particularmente en el tema de pensiones de jubilación por edad, en el tema de cobertura de salud, calidad en la educación y acceso gratuito y universal, es decir, el reconocimiento constitucional de los derechos económicos y sociales, ya no solo en lo declarativo, sino que por sobre todo en la forma en que el Estado debe asegurar y o garantizar el ejercicio de dichos derechos. No van a ser hechos por arte de magia ni con una varita mágica. Van a tener que ser producto de un proceso que no va a ser corto, pero debe iniciarse un periodo para recuperar el carácter del Estado como un Estado activo y no como un Estado pasivo y hasta indolente que caracteriza el Estado subsidiario. He hecho toda esta introducción porque en el camino internacional los mecanismos, instrumentos que han posibilitado la inserción de Chile en el mundo. No nos olvidemos que uno de los grandes señalamientos que se decían en el año 88 y 89 del siglo pasado para recuperar la democracia era que junto con recuperar el sistema democrático de gobierno en Chile, también se quería reinsertar a Chile en el mundo, para no ser un país aislado del desarrollo mundial y sobre todo de los fenómenos culturales y sociales que en el mundo se estaban desarrollando. Esa inserción se logró. Creo que fuimos un país exitoso en no solo tener múltiples tratados de libre comercio, sino también llegar a incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el acervo jurídico y cultural de los derechos humanos que se había desarrollado en el mundo. No es casualidad que el Pacto de Derechos Políticos y Civiles de Naciones Unidas, suscrito por Chile en el año 1976, como también el Pacto Americano de Derechos Civiles y Políticos, también suscrito el 76, entraron recién en vigencia a fines del año 89, porque no obstante estar ratificados por Chile, nunca se publicaron. Y vamos a ver entonces que los tratados internacionales tan relevantes para un país que forma parte de una gran comunidad mundial requieren en el trámite de entrada en vigencia de su debida publicación en el diario oficial, al igual como se publican las leyes de la República. ¿Y para qué decir el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos, que recién vino a publicarse el año 1991? Fíjense que en virtud de dicha publicación y entrada en vigencia del Pacto de San José de Costa Rica, recién se vino a terminar con un oprobio jurídico que existía en nuestro país, en virtud del cual la tenencia de un papel llamado cheque, en virtud de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, si notificado judicialmente el cheque protestado por falta de fondos, no se consignara en el tribunal el monto del capital, de los intereses y las costas, la persona giradora de ese cheque era sometida a prisión y privada de libertad. Vale decir, recién en el año 1991, y luego de que los tribunales de justicia empezaron a aplicar paulatina y crecientemente el Pacto San José de Costa Rica, fue posible hacer vigente en Chile
un principio internacional en materia de derechos humanos, que es que no puede existir prisión por deuda. La prisión por deuda tan característica de los siglos XVII, XVIII, inclusive más atrás, era que aquel deudor que no podía pagar debía pagar con cárcel. Y el cheque, aun cuando estaba disfrazada su figura penal en la Ley de Cuentas Corrientes, Bancarias y Cheques, como una infracción a dicha ley y no como un delito en que se castigaba la deuda, era exactamente una prisión por deuda. Entonces, el desarrollo de la aplicación de normas internacionales ha sido creciente, ha sido consistente y es de esperar que podamos seguir avanzando en aquello, en la búsqueda siempre de una sociedad que reconoce que todos somos cada vez más iguales. Nunca seremos igualitarios porque afortunadamente, sea por la naturaleza, por voluntad divina, por creación biológica, por lo que fuese, cada uno de nosotros tiene particularidades que nos hacen ser distintos unos de otros. No solo por la condición socioeconómica de nacimiento, sino que también por nuestras aptitudes, conocimientos, habilidades y competencias que cada uno tiene o logra desarrollar. Ustedes, de hecho, son parte de la élite antofagastina porque están estudiando en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta, que es una instancia de reconocimiento a capacidades académicas y formativas de excelencia, y que tienen el deber de seguir cultivando y desarrollando esa excelencia académica. Yo ahí echo de menos, y se los debo decir, la poca lectura. Cada vez que hago una clase, está el material bibliográfico incluido en las plataformas Moodle. Ustedes tienen acceso a ello e inclusive gran parte de ese material está incorporado como tal, no solo como un señalamiento para ir a buscarlo a la biblioteca. Pero cada vez que hago una clase, noto que faltan las preguntas acuciosas, punzantes, interrogantes, que siempre los alumnos hacen cuando han leído los textos previos a la clase. Así entonces, es muy relevante eso porque eso nos permitiría tener un diálogo distinto, un incentivo distinto para desarrollarse de muy mejor manera. Fíjense que en ese camino entonces los tratados internacionales son parte de este acervo cultural y jurídico de carácter mundial, particularmente en el campo de los derechos humanos, a tal punto que cuando se reconoce en la modificación al artículo 5 de nuestra Constitución vigente la posibilidad de que los tratados internacionales sobre derechos fundamentales tienen una supremacía, tienen una mayor vigencia por cuanto se establecen como un límite a la soberanía, vale decir, dichos instrumentos de carácter internacional reconocen derechos que el Estado chileno se obligó mediante la ratificación de dichos convenios internacionales y mediante la incorporación en el año 1989 del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución a reconocer de inmediato y sin mayor trámite legislativo los derechos humanos reconocidos por Chile en todos los tratados que se encuentren vigentes. Esto no es menor, por cuanto no solo le da la posibilidad de aplicación inmediata de dichos instrumentos jurídicos de rango internacional, sino que además, cuando se legisló para provocar el plebiscito que permitió decidir si íbamos a tener una nueva constitución y si esa constitución
la idea de redactar un órgano íntegramente elegido democráticamente. Allí se establecieron en el artículo 135 de la actual Constitución 4 elementos fundamentales para mantener entonces los pilares bases de la institucionalidad a crearse en la nueva Constitución. Primero, que Chile va a ser una república. Segundo, que tendrá un régimen de gobierno democrático. Tercero, se respetarán las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Y cuarto, se respetarán los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Entonces, Chile no es una isla, y de allí la relevancia del derecho internacional. Por cuanto solo en la medida que entendamos cómo se va construyendo, cómo se va edificando este ordenamiento jurídico de carácter internacional, que como sabemos, por no ser como el orden interno jurídico, corresponder a un Estado que tiene un poder judicial, que tiene un poder legislativo y un poder ejecutivo, son las voluntades de los Estados que soberanamente y en forma independiente han adoptado los compromisos internacionales, que en materia de derechos humanos, en consecuencia, tienen este deber de incorporar todos aquellos derechos que el acervo jurídico y cultural del mundo ha ido desarrollando. Hoy vemos con distancia, algunos a lo mejor ni siquiera han escuchado hablar de quién fue Nelson Mandela, pero Nelson Mandela, que llegó a ser presidente de Sudáfrica, estuvo largos años preso, privado de libertad, porque él, por ser de raza negra, anhelaba tener un régimen democrático sin racismo en Sudáfrica. La política del apartheid llevada adelante por el Estado sudafricano significó que año tras año, en todas las asambleas generales de Naciones Unidas, se debatiera el tema y se tomaran acuerdos que eran sancionatorios para Sudáfrica, hasta que se logró superar aquel oprobio, no solo para Sudáfrica, era un oprobio para la humanidad, tan oprobioso como también lo fue el exterminio de judíos, de romaní o gitanos, ¿cierto? Y otras etnias que desarrollaron, entre otros, las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esto entonces nos lleva a entender que los tratados son los instrumentos que perfeccionan esta voluntad internacional en torno a principios y valores de desarrollo universal, entendiendo por universo lo que conocemos como planeta. No sabemos, ahora que ya hasta los chinos llegaron a Marte, cuál será el desarrollo de una eventual vida, si es que hubo, hay o habrá en otro planeta, pero la cantidad de millones de galaxias y de millones y millones de planetas en cada galaxia hacen suponer por lógica que formas de vida deben existir, similares a la nuestra o no, pero deben existir. Sin ir más lejos, la destacada convencional constituyente y académica de nuestra universidad, la doctora Cristina Dorador, se ha desarrollado en su profesión investigando el desarrollo de las bacterias llamadas extremófilas en la precordillera de nuestra región, precisamente por las condiciones climáticas adversas de altísimas temperaturas en el día y bajísimas temperaturas en la noche, y también de los flujos de temperatura por presencia magmática o de aguas
que circulan en torno a magma en la precordillera, que entre otras cosas producen los conocidísimos geysers del Tatio, para ver cómo las bacterias se han ido desarrollando a lo largo de miles de millones de años en dichos lugares, como formas de vida. ¿Qué vida habrá en el resto del universo? Hoy día es indescifrable, pero que altamente probable que existan manifestaciones de vida, similares o no, a las que el Homo sapiens ha logrado tener en nuestro planeta. Digo esto entonces porque el ir estudiando cómo se formalizan los tratados, cómo se presentan las partes y cómo son representadas las partes en el tratado, cómo se inician los procesos de negociación tendientes a obtener los compromisos, los derechos y los deberes que cada parte que asumirá al contraer la obligación respectiva, son importantes. Y cómo se concluye un tratado, con mayor razón. Entonces, allí es bien significativo leer el artículo 2 del Tratado de Viena sobre Derecho de los Tratados. Yo sé que ustedes lo tienen y lo tienen incorporado en su plataforma. Entonces, si hay alguno que esté con el texto en la mano y tiene el artículo 2 del Tratado de Viena, en la letra B, que por favor lo lea. ¿Hay alguno que lo tenga a mano? Eso es lo que yo les decía. Mire, estamos hablando, en virtud del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de cuáles son, ¿cierto?, las fuentes del derecho internacional. Y veíamos que una de las fuentes más importantes, junto con la costumbre, son los tratados. Entonces, en esta clase yo les sugiero que partamos la clase y ustedes tienen en la pantalla abierta el Tratado de Viena, o lo tienen impreso como gusten, pero es clave poder hacer la clase así para que podamos ir construyendo juntos el conocimiento. ¿Alguno lo tiene a mano? Claudia. Profesor, el 2B. Sí, Alexandra está hablando, sí. Alexandra, sí, el artículo 2, letra B. Ah, también Ya. tengo Claudia yo. había pedido la palabra. Escúchame, Alessandra. ¿Sí? Eh, Diga, Claudia. 2 términos empleados. 1 para los efectos de la presente convención. B. Se entiende por ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Bien. ¿Qué entiende usted misma, Claudia, u otra persona del texto que acaba de leer Claudia? A ver, alguien que no haya hablado. Doña Ainale. Buenos días, profesor. Disculpe, sabe que recién nomás se levantó mi hija, así que no tomé No te atención al... escucho. No, súbele un poquito tu volumen porque no le escucho poco. Lo escucho muy mal. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí. Le digo que no le estaba tomando mucha atención porque recién se levantó mi hija, Escucho. Ya. así que A ver, disculpe, profesor. no, está bien. Otra persona, a ver. Don Rodrigo Tamblay. Ah, don Rodrigo está silenciado.
Don Claudio Hernández, a ver qué nos dice usted, don Claudio. Hola, profe, buenos días. Había leído el artículo 2, letra B, ¿cierto? Si mal no. Sí. Eh, ya, yo tengo, o sea, por lo que inferí de la lectura fue de que la ratificación, aceptación, aprobación era más que nada el expresar el consentimiento de un Estado hacia obligarse para ese tratado. La forma en Ya, cómo expresa su consentimiento de la manera que se obliga para con el tratado. exacto. Pero te faltó una frase clave, Claudio, que manifiesta su intención de obligarse en el ámbito internacional. Y esto no es menor porque los efectos de los tratados tienen esa virtud, que obligan al Estado frente a sus pares, frente a los otros estados, sin perjuicio de que muchos de esos tratados también producen efectos jurídicos internos o nacionales, pero lo relevante es que produce ese efecto en el ámbito internacional. Y lo otro significativo es que también despeja una duda permanente en todos los alumnos, porque tienden a confundir firma del tratado con manifestación de voluntad para obligarse. Cuando pasamos la firma del tratado, dijimos que la firma del tratado producía efectos jurídicos muy particulares, como por ejemplo que facultaba al Estado para continuar con el trámite interno conforme a su legislatura para llegar a producir precisamente la aceptación, ratificación o adhesión del tratado. Segundo, que esa firma autenticaba el texto, vale decir, señalaba que ese texto y no otro era el que estaba acordado. Entonces, es bien relevante entender que el término ratificación, aceptación, aprobación o adhesión para el caso que estamos analizando son similares y obedecen a esta instancia jurídica por la cual el Estado manifiesta su voluntad de obligarse mediante ese tratado. Esto es bien significativo porque ahora ustedes deben leer el artículo 14 del mismo Tratado de Viena. ¿Quién lo puede leer? Claudia, ¿lo tiene usted ahí a mano? ¿O Profesor, ¿me Catherine, escucha? Catherine, sí, perfecto. ¿Me escucha ella? Acá está. Artículo 14 dice, consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la ratificación, la aceptación o la aprobación. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la ratificación. A. Cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante la ratificación. B. Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que se exija la ratificación. C. Cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a reserva de ratificación. O D. Cuando la intención del Estado de firmar el tratado a reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación. Perfecto. Sigue leyendo el 2. Allá. 2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la ratificación. Perfecto. ¿Qué desprenden ustedes de este artículo? El 14 del Tratado sobre Derecho de los Tratados. Habla más que nada, según lo que yo entendí, como de los principales, digamos, obligaciones o cómo se debería hacer para manifestar la ratificación, la aceptación o la aprobación, en qué casos y cómo. ¿Ya?
A ver, Yo entendí más. que el consentimiento de un Estado se manifiesta por medio de la ratificación. Ese es como el real acto que acciona y que obliga en sí al Estado. Ya, ya. ¿Qué quiere decir con eso, Claudio? Que dada la ratificación, el Estado expresa que se obliga a ese tratado y dentro del mismo artículo se mencionan la forma en cómo se expresa ese consentimiento. ¿De Claro, qué manera? o las diversas formas en que dicho acto se entiende necesario para a su vez entender que el Estado se obliga. Pero lo esencial es que solo mediante la ratificación, la aceptación o la aprobación, el Estado manifiesta su voluntad de obligarse por el tratado. Esto viene a ser coincidente plenamente con lo que dijimos respecto de la firma, ¿no es cierto? Y entonces, el tema de la ratificación además señala cuándo esa ratificación se entiende exigida, cuando dice cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe ser expresado mediante la ratificación, o cuando conste por actos, ¿cierto?, que las partes contratantes y los negociadores establecieron que la ratificación se requería, o cuando los poderes del plenipotenciario exigen o están sujetos a ratificación. Como veíamos cuando pasamos los poderes de los ministros plenipotenciarios, que podían firmar sujeto a ratificación. Y finalmente, ¿cierto?, cuando el Estado se desprenda de los plenos poderes y de las manifestaciones que este negociador ha establecido en el marco de las negociaciones. Hemos llegado al término de la mitad de esta clase. Vamos a continuar sobre esto mismo. Quiero que veamos entonces brevemente el tema de lo que va a significar o que es la aceptación, la ratificación y la adhesión como precisamente corolario del tratado y de manifestación inequívoca de la voluntad de obligarse. Para los que quieran leer algo en estos breves 10 minutos de descanso, vean por favor en el libro del profesor Hugo Llanos, lo relativo precisamente a ratificación, adhesión y aprobación. Nos vemos en 10 minutos más. Gracias.
Bien, regresamos. Quedamos entonces en que la ratificación está establecida allí en el artículo 2 y 14 del Convenio o Tratado de Viena sobre Derecho de los Tratados. Y a partir de eso, podemos decir entonces que la ratificación es una declaración que formula el presidente de la República en virtud de un documento ad hoc en que declara que el tratado ha sido aprobado por el Congreso Nacional o por el sistema interno que cada Estado disponga para dar dicha aprobación o ratificación, y para lo cual, en el caso chileno, además, el presidente queda facultado para dictar el decreto supremo ordenando promulgar y publicar el respectivo tratado. Allí está entonces la definición, yo diría, más propia de lo que es el acto de la ratificación. Sin embargo, debemos también señalar que cada Estado tendrá en su orden jurídico interno las normas apropiadas para producir dicha manifestación de voluntad. Lo que está claro es que en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32, número 15 de la Constitución y 54, número 1 de la misma, se establece el mecanismo por el cual Ejecutivo y Legislativo colegislan, coactúan para producir entonces esta manifestación de voluntad. El artículo 32, número 15 de la Constitución establece entonces de que son atribuciones del presidente de la República conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales y llevar a cabo las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a los escritos en el artículo 54, número 1. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el presidente de la República así lo exigiere. ¿Qué comenta? ¿Qué comentario les parece a ustedes dicha lectura? ¿Sí? A ver. Alguien, doña Javiera hoy día no ha hablado. ¿Qué comentario le parece a usted dicha articulado que acabo de leer, Javier, respecto a la ratificación de los tratados? Javiera, ¿me escucha? No escucha. Doña Catherine. Profesor, ¿me escucha ahí? ¿Qué opinión merece usted la lectura del texto constitucional que hice respecto a lo que hemos hablado sobre la ratificación de los tratados? Que básicamente, según lo que dice el artículo número 15, es que el presidente, bajo sus atribuciones, es capaz de poder conducir todas estas políticas. Y dice ahí concluir, negociar, firmar, pero siempre y cuando sea sometido conforme al artículo 54. Es decir, el presidente tiene como toda la potestad para poder negociar y todo, pero siempre y cuando sea conforme con lo que dispone el artículo 54 de someterlo a la aprobación del Congreso. Perfecto. El 54, número 1, es el que establece dicha situación, ¿no es cierto? Que es un artículo extenso, que creo que vale la pena
que ustedes lo lean en detalle, pero lo que más relevante vale la pena decir acá que es facultad o atribución del Congreso Nacional a aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentara el presidente de la República antes de su ratificación. Ahí hemos visto que la ratificación es un acto por el cual el presidente de la República declara que dicho tratado fue aprobado por el Parlamento, ¿cierto? Y en consecuencia él dicta el decreto supremo por el cual promulga y publica dicho texto. Y dice entonces que la aprobación de un tratado requerirá en cada Cámara de los quórum que corresponda en conformidad al artículo 66 y se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley. ¿Qué está queriendo decir con este artículo entonces la Constitución de nuestra República? Doña Alexandra, ¿qué nos puede decir usted? Hola, profesor, buenas tardes, buenos días. No le escuché la pregunta, que estoy yendo a comprar pancito. Me mandaron a comprar pan. Leímos el artículo 54, número 1 y entonces, de la Constitución, y entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo asocia usted este artículo con el 32, número 15, y qué sentido le da a la segunda parte del artículo cuando dice que la aprobación de un tratado requerirá en cada Cámara de los quórum que correspondan conforme al artículo 66 y se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley? ¿Cuál es su interpretación? Lo siento, profesor, no sabría qué responderle. Ya. Profe, Sí, don Michael. usted dijo que anteriormente que era como un mecanismo de control de parte del Congreso hacia el presidente, como Ya, para no llegar y aprobar cualquier tratado internacional. ya. Sí, tiene razón lo que usted dice, porque allí sigue funcionando el sistema de la capacidad colegisladora que tiene el Parlamento junto con el Ejecutivo en nuestro país. ¿No Profe, es así? Don Claudio. al decir que se somete como a los trámites legislativos, se está refiriendo como que requiere de iniciación, aprobación, discusión, promulgación, publicación, cosas así, ¿o no? Así es, claro. Porque dice exactamente, se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley. Pero más señala que solo el presidente de la República puede enviar los tratados que él ha negociado para la aprobación o rechazo por parte del Parlamento. Y se verá en cada Cámara conforme a lo que disponga la Constitución para su aprobación, y aún más dice, se requerirán los quórum necesarios que correspondan en conformidad al artículo 66. ¿No es cierto? ¿Cuál es la conclusión entonces que nos da este artículo? ¿Qué estatus tiene un tratado? ¿Uno superior a una ley? No le escuché. ¿Cómo? ¿Un Alexandra. estatus superior a una ley? ¿Superior? A una ley ordinaria. Usted dice que es superior. Sí, en vez de estar... Es que se entrecorta, Alexandra, algo ocurre, que está Profesor. hablando y se corta, por lo menos aquí. Profesor, ¿Sí, Catherine?
¿Será entonces que los tratados internacionales tienen el mismo rango de una ley, puesto que requieren del mismo proceso para su promulgación? Y en cuanto a que Bueno, también requiere quórum, dependiendo de la materia y todo eso. exactamente. Vale decir, en este artículo equipara el tratado a una ley y por lo tanto lo hace parte del ordenamiento jurídico una vez que se encuentra dictado el decreto supremo que ordena promulgar y publicar. Eso tiene un rango muy importante y quizás vale la pena ahí relacionar este artículo con el artículo 5º, inciso 2 de la misma Constitución. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿estoy en un curso de Derecho Internacional o en un curso de Derecho Constitucional? Pero ocurre de que en el trámite de ratificación de un tratado internacional, el ordenamiento jurídico de cada Estado dispone de normas precisas para que dicho trámite se efectúe conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico de cada Estado. Y en el derecho internacional no existe norma al respecto porque se parte del principio de que respeta, valora la decisión y los procedimientos que cada Estado disponga para esto. De hecho, puede existir un Estado en que solo el Poder Ejecutivo ratifica, o el otro en que solo el Parlamento ratifica, o como también existió las famosas voluntades expresadas en las asambleas que tenían ciertos estados, particularmente en los llamados estados del mundo de la Unión Soviética, los que pertenecían no a la Unión Soviética en cuanto tal, sino que eran parte del área de influencia de la Unión Soviética. Entonces, porque ahí Asamblea Popular y Parlamento tenían un sentido, no igual, pero tenían un sentido relativamente parecido. Entonces, aquí tenemos, habiendo distintos sistemas de ratificación en el orden constitucional y legal de cada Estado, el orden internacional respeta esas diferencias y por lo tanto las acepta según lo que cada Estado ha dispuesto. Si cada Estado hace lo mismo que ha dicho nuestra Constitución, habrá entonces una participación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y como bien dijo recién Catherine, si mal no recuerdo, la ratificación de un tratado hecha en la forma dispuesta en nuestra Constitución equivale a una ley, las disposiciones de un tratado, y en consecuencia eso obliga al Estado que ha suscrito y ratificado dicho tratado a que todos los órganos del Estado le reconozcan validez jurídica al tratado y en consecuencia, entre otras cosas, los tribunales de la República deberán aplicarlo. Y esto no es menor por cuanto dichas normas jurídicas, mediante el procedimiento descrito entre el artículo 32, número 15 y el 54, número 1 de la actual Constitución, le dan esa fuerza legal a las disposiciones de un tratado internacional. Pero veíamos que puede haber un distingo, y ese distingo está dado en el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. ¿Quién lo lee, por favor? A ver. ¿Se lo leo yo, profesor? Muy bien, pues. Eso es lo que Ya. estaba esperando. Artículo 5 dice, inciso 2, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Perfecto.
¿Qué interpreta usted ahora, Catherine, de esa lectura que hizo en relación a lo que estamos hablando? ¿Ve usted algún distingo entre esta norma y el artículo 32.15 y el 54.1? Que se me imagina que bajo este artículo pone como límite, o sea, que el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana no requieren de ningún tipo de quórum ni nada, sino que siempre van a estar garantizados por esta Constitución. Más allá de que se quiera ratificar o desechar un tratado, siempre y cuando sea como pilar fundamental el respeto a estos derechos, tiene que hacerse. Hay un punto en su explicación en la que no puedo estar de acuerdo, porque usted señala que independiente de los quórum, pero ocurre que el artículo 54.1 dice una cosa taxativa. Dice que la ratificación de cada tratado se verá en cada Cámara y se aprobará o rechazará conforme a los quórum exigidos o requeridos en el trámite de una ley que trate esos asuntos. Lo que pasa es que Entonces, igual, perdón, sí, diga nomás. es que yo me basaba en la lectura que dice que es deber de los órganos del Estado respetarlos y promoverlos, y además de garantizarlos. Entonces se me Claro. imagina que tiene como una obligación estatal, digamos, el Estado de Chile, según la Constitución, por esos derechos. Sin lugar a duda. Y esa es una característica esencial, porque estos tratados no son cualquier tratado, solo se refieren a aquellos tratados que se pronuncian sobre derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Vale decir, está hablando de los derechos humanos, ¿cierto? Porque en la teoría de configuración de estos derechos humanos en este ordenamiento jurídico, le atribuye una condición de existencia incluso anterior al texto, anterior y que dependen exclusivamente de la existencia de la persona. En consecuencia, tienen un rango superior, eso es indiscutido. Pero sin embargo, para su ratificación deberá ceñirse a los trámites que dispone el artículo 54, número 1 de la Constitución. No tiene que ver con el trámite, tiene que ver con lo que usted dijo al último, Catherine, que es ese valor intrínseco al tema que está tratando. Nunca se olviden que los tratados de carácter internacional relativos a derechos humanos, a diferencia de los tratados normales o comunes, no obedecen a una negociación en torno a intereses contrapuestos. Si voy a un tratado que va a delimitar la frontera entre el Estado A y el Estado B, cada uno de esos estados tiene una posición frente al límite fronterizo y discutirán y negociarán conforme a lo que cada uno de esos estados, perdonen, ¿eh? A lo que cada uno de esos estados va a estar negociando. Kilómetros más, kilómetros menos, serán las altas cumbres. Ay, perdonen. Serán las aguas divisorias. ¿Cuáles serán los criterios a considerar? Es parte de la negociación porque tienen intereses contrapuestos. Lo mismo en un asunto de carácter comercial, o de pesca, o de lo que sea. Sin embargo, en materia de derechos humanos, la negociación versa sobre aspectos que son comunes a todos los estados que lo firman, porque supone un estado civilizatorio del desarrollo del acervo cultural y jurídico de la humanidad. Bueno,
Escúchenme, pero la condición de salud en este momento no es la óptima. Entonces, la situación de los tratados internacionales sobre derechos humanos tiene una condición muy distinta, diferente a la de los otros. Por eso es que en los tratados sobre derechos fundamentales o derechos humanos no se puede afectar la finalidad y el objeto del tratado, ni tampoco se pueden aceptar reservas. Mire, hemos establecido que en la Convención sobre Derechos de los Niños el principio fundamental y rector es el interés superior de los niños. ¿Podrá un Estado decir, mediante una reserva, que no aplicará este principio en atención a que su población de adultos mayores requiere tanto más atención que los menores y por lo tanto no es aceptable? Porque mediante esa reserva se está afectando el principio y la finalidad misma del tratado. Esto se discutió latamente en la Convención Internacional sobre el Genocidio y otras formas de represión, en que hubo estados que quisieron hacer reservas y claramente no se aceptaron, porque es un principio fundamental el que está consagrado en un tratado internacional de esta naturaleza. Sin esos principios se desvirtúa, se tergiversa, deja sin efecto el carácter esencial del tratado. Imagínense usted que en un tratado de ese tipo dijera, miren, muy de acuerdo, lo ratificamos y todo, pero se empieza a aplicar en los próximos 15 años. No, mientras tanto no. Entonces, no es admisible que en tratados internacionales donde no están en juego intereses contrapuestos, sino que por el contrario, hay un interés común de carácter civilizatorio, de desarrollo y profundización de los derechos inherentes a la persona que se han ido consolidando, que se puedan hacer reservas de ese tipo para evitar su aplicación. Eso fue lo que de alguna manera muy indirecta y muy poco consecuente, el Estado de Chile en 1976, en plena dictadura, firmó y ratificó tratados internacionales relativos a derechos humanos, pero que nunca ordenó publicar. Y como bien ustedes notaron que el tratado equivale a una ley, quiere decir entonces que esa ley o ese tratado incorporado al ordenamiento jurídico nacional interno no tiene aplicación mientras no esté publicada, porque en virtud del artículo 8º del Código Civil, esa ley solo se puede conocer mediante su publicación y nadie podrá alegar su desconocimiento. Porque también en el trámite de formación de la ley, en lógica consecuencia con todo lo que hemos hablado, ese trámite termina cuando se publica en el diario oficial el texto legal. Por eso entonces se da lo insólito, que Chile había suscrito y ratificado un determinado tratado internacional relativo a derechos humanos, pero que no estaba vigente en Chile, porque no se había publicado. Y en consecuencia, la medida práctica más inmediata era que ningún tribunal podía aplicarlo, porque no era ley vigente en el país. Miren la diferencia. Pero, ya que estamos hablando del artículo 5º, ahora inciso 2º, junto con señalar esa tremenda fuerza que da, porque dice que estos tratados internacionales constituyen un límite a la soberanía. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir entonces
que estos tratados internacionales ratificados por el país priman o se operativizan en el sistema jurídico nacional ipso facto. No requieren de una ley especial que diga tal o cual cosa. Estos derechos entonces se reconocen, se protegen y se resguardan. Y como bien dijo alguno de ustedes, impone un deber, porque impone a todos los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. Entonces, tiene no solo una carga jurídica objetiva, sino que también le impone a todos los órganos del Estado el deber de resguardar, proteger estos derechos, que por lo demás va en concordancia con el artículo 6º de la Constitución, cuando allí establece que todos los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Miren entonces cuando dice las normas dispuestas en la Constitución y las normas dictadas conforme a ella. La primera relación que uno asocia es la ley, por cierto, porque el artículo 1 del Código Civil dice que la ley, ¿cierto?, es la declaración de la manifestación de la voluntad soberana manifestada en la forma que prescribe la Constitución y manda, prohíbe o permite. Pero también los tratados internacionales y fundamentalmente o especialmente los tratados internacionales referidos a derechos humanos que tienen mayor preponderancia. La discusión que hay es si, y se las quiero plantear para que conversemos en este rato, es si estos tratados internacionales sobre derechos humanos tienen más valor que la Constitución, tienen menor valor que la Constitución. ¿Cuál es el rango jerárquico que puede tener un tratado internacional relativo a derechos humanos ratificado por Chile en nuestro ordenamiento jurídico? Ofrezco la palabra. A ver, don Claudio, ¿qué se atreve a pensar usted? Profe, según yo sé, no hay ninguna norma que establezca una jerarquía de tratados internacionales, ni tampoco que versan sobre derechos humanos. Pero según lo que yo he aprendido, según los profes constitucionales, siempre dicen que el tratado internacional se posiciona entre la Constitución y un poquito más abajo, como al medio. Cuando se hace la pirámide de Kelsen, lo posicionan al medio. Y otros lo ponen al nivel de supremacía constitucional. Y ahí yo nunca he atrevido a adherirme a un tipo de ideología porque nunca me ha quedado claro cuál elegir. Ya, perfecto. A ver, ¿y qué piensa algún otro alumno? Doña Claudia, ¿qué piensa usted? ¿Claudia? No está escuchando. Doña Catherine. Ahí me pilló. Yo creo que los tratados de derechos humanos tienen una jerarquía superior a la Constitución, puesto que en la misma Constitución, digamos, avala que esta clase de materia es como preponderante y como que se debe el ejercicio del Estado a, esta, a estos tipos de tratados, como a garantizarlos, digamos, o a delimitar de cierta forma. O sea, la Constitución chilena de por sí tiene como límite justamente, como hablábamos en el artículo, tiene como límite justamente lo que tiene que ver con derechos humanos. Entonces yo creo que un poco la Constitución está un poco supeditada a este tipo de tratados, ya que ella misma se reconoce que tiene que tener como, ¿cómo decirlo? Ese resguardo, de no pasarlos a llevar.
Sí. Bueno, efectivamente lo que dice el artículo 5 que constituye un límite a la soberanía. ¿No es así? ¿Se fija? Pero no establece que tenga mayor valor que la Constitución. Esa es una discusión que ha sido lata en nuestro país, que ha tenido diversas interpretaciones, pero efectivamente lo que establece el artículo 5 es que constituyen un límite a la soberanía, que tiene efectos bien importantes, como por ejemplo, que en virtud del poder constituyente no podrían afectarse los derechos consagrados como derechos fundamentales en nuestro orden constitucional. Podrían perfeccionarse, podrán facilitarse, podrán garantizarse, podrán asegurarse su cumplimiento. Pero desde mi perspectiva, al decir que es un límite a la soberanía, no podría, sin ir más lejos, la Convención Constitucional, que tiene poder constituyente, ¿podría restablecer, por ejemplo, la pena de muerte? A mi juicio no. ¿Se fijan? ¿O podría establecer que puede el Poder Ejecutivo someter a prisión sin orden judicial, privar de libertad a las personas en lugares clandestinos o privados, que no sean los lugares públicos en los cuales las personas privadas de libertad por un tribunal competente cumplen dicha medida cautelar? A mi juicio no. Entonces, el límite de la soberanía está dado allí. En contraposición a lo que usted dijo, Catherine, hay destacados hombres y mujeres de derecho que han señalado que tanto en la comisión redactora de la Constitución de 1980, como también en las distintas reformas constitucionales que se han hecho a la Constitución del 80, se ha establecido de manera categórica que estos tratados tienen mayor valor que la Constitución. Entre otras cosas, y reafirmando esa tesis, se sostiene entonces que mediante la ratificación de un tratado internacional se podría estar vulnerando o afectando el capítulo 14 de la Constitución referido o relativo a las reformas constitucionales que se deben introducir y la forma para hacerlo. Por ello es que existe bastante consenso en que estos derechos tienen una aplicación inmediata y significan un necesario reconocimiento del orden jurídico interno nacional para su inmediata aplicación. Esto tiene como correlato histórico lo que les acababa de explicar, la mala práctica hecha por Chile en periodo anormal institucional, en que ratificados los tratados nunca se publicaron para así evitar su aplicación. Habría sido mucho más honorable simplemente negarse a ratificarlos. Pero esa es nuestra historia y no se puede negar. Y por ello es que allí sí jugó un rol muy importante el desarrollo de la actividad jurisprudencial para precisamente introducir la aplicación, particularmente el Pacto San José de Costa Rica, en el orden jurídico interno, no obstante la discusión existente sobre su falta de publicación. Y eso operó particularmente en relación a la aplicación de la privación de libertad dispuesta en la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.
Digo eso porque el articulado de la Constitución en relación directa con el derecho internacional van de la mano produciendo esta creación de normas que producen un doble efecto, porque producen un efecto interno, vale decir, se aplican en el ordenamiento jurídico nacional, pero también producen un efecto hacia la comunidad internacional, porque van produciendo corrientes de formación jurídica que van transformando y que van haciendo factible o posible un avance en el acervo cultural de estos derechos que son esenciales al hombre. En paralelo con esto, se ha establecido que sin pasar por el trámite de ratificación, el Estado puede obligarse en lo que se llaman los acuerdos administrativos o aquellos actos de carácter internacional que pueden ser ratificados por el Poder Ejecutivo sin pasar previamente por la aprobación del Parlamento. Ese punto ya lo hemos visto en las clases pasadas respecto de, particularmente, de aquellos que se suscriben por el presidente de la República en virtud de una ley que expresamente lo autoriza, o en virtud de una ley que no lo autoriza expresamente, pero que le otorga la facultad para hacerlo. Sin embargo, tenemos que hacer un distingo especial con aquellos llamados tratados administrativos, que son los que se dictan en virtud del ejercicio de la potestad reglamentaria del presidente de la República. Para eso, les voy a recomendar que lean para la próxima clase el artículo 32, número 15, en relación con el 54, número 1 de la Constitución, pero que también lean el artículo 32, número 6 de la Constitución y el artículo 24 de la misma, para que hablemos entonces sobre aquellos acuerdos simplificados que el presidente de la República ratifica y el efecto que dichos actos jurídicos producen en el orden interno y también los efectos jurídicos que pueden producir en el orden internacional. Para ello recomiendo, además de leer los textos de la Constitución que ya señalé, que se lean el capítulo allí del libro del profesor Hugo Llano sobre acuerdos simplificados y particularmente sobre los llamados tratados administrativos o acuerdos administrativos. ¿Alguna pregunta sobre la clase de hoy? Yo, profesor. Diga, Caterina. Dos preguntas. ¿Era el 32 número 15, 32 número 6? Sí. ¿Y qué otro artículo, perdón? 24. Y el 24, ya, perfecto. Y la otra pregunta que tenía era que en el 32 número 15, en la última parte, dice, las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretas si el presidente de la República así lo exigiere. Sí. Ya, mi pregunta es, ¿qué circunstancias o de qué se tendría que tratar para que el presidente exigiera que pudieran ser esas discusiones secretas? Y con secretas se refiere a qué? A que, por ejemplo, uno de repente ve en las noticias cómo va avanzando ciertos proyectos, ciertos acuerdos. ¿Sería como el veto a la prensa, una cosa así? ¿O a qué se trata? ¿A qué se refiere con eso? No, tiene que ver con que todos los actos en Chile son públicos, ¿cierto? Por la ley de probidad, están en las bases del ordenamiento administrativo. Sin embargo, el presidente de la República puede disponer que ciertos temas sean tratados reservadamente o secretamente. La primera relación que uno asocia a esto son aquellas discusiones relativas a temas de carácter estratégico o de la defensa del país. Por ejemplo, va a firmar Chile un tratado de compra de armamentos, de determinados equipos, situaciones, en fin, no soy experto.
Entonces bien puede el presidente decir, esta discusión creo que sea secreta. Y por lo tanto, el Parlamento tiene también su reglamento cómo sesionar en forma secreta, bueno, de hecho sin público, sin siquiera los asesores, ¿no? Se graban con determinadas medidas de seguridad, en fin, hay un sinnúmero de medidas, pero lo secreto guarda relación con que ese acto, el Estado guarda para sí el carácter de privacidad absoluta. Inclusive, cuando por normas de ley de probidad al Estado se le requiere cierta información y esa información está calificada como secreta o clasificada, el Estado está facultado para no responder, salvo indicar que dicha información, en virtud de tal disposición legal, tiene el carácter de reservada o secreta. Ok, profesor, muchas gracias. No hay de qué, Caterina. ¿Alguna otra duda en clase? Sé que don Rodrigo está con dificultades de nuevo de internet, así que lo comprendo, pero... Profe, Sí, perdona Claudio. a mí me quedó... Claudio, dame un segundito. Y excúsame, Rodrigo, que no te responda a todos tus mensajes, porque como estoy haciendo clase, o me pongo a responder, ¿ah? o sigo haciendo la clase. Pero cualquier cosa queda abierta en mi casilla electrónica del correo por cualquier duda, ¿ah? Para que puedas consultar. Pero prefiero al correo electrónico, más que al Teams. Don Claudio. Le iba a decir que a mí me había quedado la duda respecto a la posición doctrinaria que usted estimaba. No me quedó claro eso, respecto a la jerarquía. Ah, ya. No, es que te dije que es una discusión de larga data, pero que básicamente tiene en los detractores que sostienen que un tratado internacional sobre derechos humanos, no obstante que prima o constituye un límite a la soberanía, no produce por sí mismo una modificación de la Carta Fundamental. En gran medida porque, primero, la propia Constitución así no lo dice. Segundo, porque significaría un conflicto con el capítulo 14 sobre reforma a la Constitución, donde está establecido las normas y las formas en que dichas reformas pueden producirse. Pero entonces usted lo estaría poniendo un poquito más abajo de la Constitución, pero más arriba que una ley común, ¿no? No, yo creo que tienen el mismo valor de ley, ¿ah? Pero que producen una aplicación de efecto inmediato. Ah, ya, perfecto. Gracias. ¿Algo más? Bueno, nos veremos en la próxima clase. Por favor, lean los textos que les recomendé. Y además, como vamos a terminar luego el tema de los tratados, también incorporé 2 documentos nuevos a la plataforma Moodle. Uno de la profesora Yanira Zúñiga, a quien invitamos en el ciclo Dilemas Constitucionales. Escribió un artículo sobre democracia y derecho internacional. Y también incorporé el tratado de... Está incorporado el Tratado de Paz y Amistad suscrito con Bolivia y también el tratado que aprobó la Corte Penal Internacional. El tratado que aprobó la Corte Penal Internacional en virtud del Tratado de Roma es bastante extenso y ahí yo les sugiero que lean solamente el preámbulo y las cláusulas finales, para que ustedes entonces lo puedan ver para las próximas clases. ¿Alguna pregunta? Nos vemos entonces, que lo pasen bien y gracias. Adiós. Gracias, profesor. Que esté Luego, bien. profe. Hasta luego, profe.